tardes, muy buenas noches con algunos de ustedes seguramente. Bienvenidos a su programa La Belleza de Amar. Este es un programa de orientación psicológica dirigida a la familia, a los matrimonios, a los padres, ayudarles en la crianza, en la educación de los hijos y un poco también en el desarrollo personal. La Belleza de Amar es nuestro programa online de televisión a través de YouTube, a través de Face. Pueden ubicarme como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, tengo el agrado de acompañarles. El programa La Belleza de Amar es un programa patrocinado por el Centro de Terapia de Familia y Pareja Nuevas Sendas, que tengo el honor de poder dirigir. Quien les habla, José Valdeón Valdivia. Cada martes los acompaño a las 18 horas de Lima, Perú. Bienvenidos a los que empiezan a conectarse con nosotros a nivel nacional de Perú, pero también bienvenido a los seguidores que tenemos de otras latitudes, de otros países como Colombia, Bolivia y otros países más también. Bueno, como hemos venido anunciando, hoy día queremos trabajar un tema súper importante e interesante con respecto a los adolescentes. Quienes me siguen y saben, todos los martes, entre 8 de la mañana y 9:30, en algún momento, no sé exactamente la hora, pero todos los martes tengo un espacio en Radio Oxígeno en la que me hace una entrevista Carlos Galdós en Radio Oxígeno de Lima, Perú, en la cual damos una pequeña introducción de lo que vamos a desarrollar en el programa de la tarde de hoy a las 18 horas. Entonces, en la mañana ya hablamos un poquito y hoy lo vamos a desarrollar de manera mucho más amplia. El tema es los 3 grandes desafíos que los adolescentes enfrentan y cómo ayudarles como padres. La llegada de la adolescencia, después de haber pasado la comodidad relativa de la niñez, en la cual estamos pegados a papá, a mamá, y de alguna manera ellos nos lo hacen casi todo, la entrada a la adolescencia significa un choque, una crisis, se generan una serie de cambios, cambios no solamente hormonales, psicológicos, sino cambios también circunstanciales y cambios relacionales. Entre esos nuevos cambios hay 3 grandes retos que los adolescentes van a enfrentar y que es bueno que los padres los acompañemos sabiamente, creativamente, inteligentemente. Y en la medida en que nosotros como padres seamos sabios en acompañarles, pues les ayudaremos en ese proceso de crecimiento, de madurez, de estabilidad emocional, psicológica que nuestros hijos adolescentes necesitan. Son 3 entonces los desafíos que enfrenta la llegada a la adolescencia. El primero de ellos tiene que ver con el primer amor, la llegada del primer amor. Es cierto que de niño has sentido ciertos gustos, ciertos enamoramientos, entre comillas, pero en la adolescencia es donde se va a experimentar probablemente la primera relación sentimental que va a experimentar el joven. Probablemente se dé el primer amor que alguien dijo que es el que siempre se recuerda, pero el que nunca se realiza. Muy pocos terminan siendo pareja, ¿no? O llegando al matrimonio con ese primer amor de la adolescencia. ¿Cómo se vive esa primera experiencia sentimental? ¿Y cómo podemos acompañarles como padres? Ahora, es bien importante que como papás, como mamás, entendamos y empaticemos con nuestros hijos adolescentes. ¿Qué va a pasar cuando mi hija adolescente de 12, 13 años me cuente a mi papá o a mi mamá y me diga, mira, mi compañerito del colegio se me ha declarado y me ha pedido que yo sea su enamorada? ¿Cuál va a ser la primera reacción de papá y de mamá o de uno de ellos? Acuérdense que es el desafío del primer amor que está enfrentando mi hijo adolescente.
Acuérdese que yo tengo que ser un padre sabio, una madre sabia, de acompañarlo en ese proceso. Algunos padres van a reaccionar poniendo el grito en el cielo, diciendo, olvídate, tú eres una niña todavía, tienes 12, 13 años, olvídate de tener enamorado, no estás en edad, dedícate primero a estudiar, dedícate primero a tus responsabilidades de casa, pero olvídate, no puedes tener enamorado. Y si esa es la reacción de los padres, puede suceder una de estas dos cosas en la niña, hablando de niña específicamente, ¿no? Porque a veces los padres son más, digamos, más permisivos y condescendientes con el hijo varón que le cuenta que a sus 12 años ya tiene una enamorada o se le ha declarado una chica. A veces lo aplaudimos y le decimos, qué lindo hijo, ¿no? Qué inteligente, ¿no? Qué galán. Pero cuando es la niña, la hija de 12, 13 años quien nos cuenta que se lo han declarado, ahí sí, no queremos. Ahí sí ponemos ciertas trabas. Entonces, si es que yo reacciono de esta manera negativa y directa o indirectamente prohíbo que ella tenga el enamorado o corresponda a esta relación, va a suceder una de estas dos cosas. O lo va a tener escondidamente, que es en los pocos casos, o no lo va a tener y te va a hacer caso, probablemente. Y bueno, no se inicie nada y no se dé nada, pero al siguiente año, cuando se le declare el mismo chico u otro chico, y ella se sienta atraída y se sienta emocionada, así como esa primera vez que te contó emocionada de ese sentimiento, de esa primera relación, y pensando encontrar un eco, una comprensión, una guía en papá y mamá, y encontró un portazo que le cerraban y le tiraban en la cara, ¿qué es lo que va a hacer esta vez? No se lo va a contar a papá ni a mamá. Entonces, probablemente de manera discreta o de manera oculta, clandestina, por no usar esa palabra media feíta, lo va a tener, y eso es peligroso allí. Miren, cuando yo como papá y mamá no acompaño bien en estos tres grandes desafíos que mis hijos enfrentan como adolescentes, es una edad durante la adolescencia en que yo puedo perder la confianza con mis hijos adolescentes. Acuérdense, mamá y papá, y lo hemos dicho ya en otros programas de la belleza de amar, en este mismo espacio, que así como durante la niñez los niños están pegados a papá y mamá, durante la adolescencia es una etapa en la que ellos tienden a despegarse, en la que ya su prioridad no es querer estar todo el tiempo con papá y mamá, su prioridad es querer pasar más tiempo con sus pares, con sus otros compañeros y amigos de la misma edad. Y entonces, si es que yo no establezco una relación saludable con mi hijo, con mi hija, en esa edad durante la adolescencia, puede abrirse un abismo de distancia emocional, aunque física la mantengamos. Y esa distancia emocional se abre cuando entra la desconfianza en mi hijo o mi hija hacia mí como padre o como madre. Cuidado, cuando entra la desconfianza en sus corazones de ellos, se va a abrir un abismo, una distancia emocional, una separación. Va a haber un relacionamiento cercano, físico, pero emocional, de confianza, no lo va a haber. Y eso es peligroso, porque cuando los hijos no confían en sus padres, van a confiar o poner su confianza en otras personas que no los van a querer, ni los van a apoyar, ni los van a proteger, como sus padres lo harían. Pero la desconfianza que nace en sus corazones, somos nosotros las que se las creamos y las abrimos. Y una de esas formas puede ser cuando, llegada la adolescencia, tienen que enfrentar el primer amor. En el caso de la mujercita, pero aunque yo también he visto casos de varoncitos, de padres que el adolescente de 13, 14 años les cuenta que les gusta una chica, que se le ha declarado, o que ya está con esa chica y el papá y mamá ponen el grito en el cielo y dicen que no, tú me terminas inmediatamente, olvídate, no estás en edad para esas cosas, primero toman sus estudios y punto, y una reacción hepática, una reacción emocional negativa,
que va a abrir esa desconfianza en el joven. Entonces, ¿qué es lo correcto que debemos de hacer? Miren, yo puedo tener razón en que de repente no es el tiempo, aunque eso es relativo, ¿eh? Pero supongamos que no es el tiempo, o sobre todo, que el chico o la chica con la cual está queriendo emparejar o ya está emparejado mi hijo o mi hija, yo como papá o mamá discierno que no le conviene, que no es la persona correcta. Entonces, generalmente los papás van a hacerle la guerra al hijo, prohibiéndolo, controlándolo, negándole permisos y todo eso, ¿no? De tratar de arrancarlo, de aislarlo de esa persona. Eso es una conducta errática, un error de decisión que podemos tomar como papás. Porque cuanto más le prohibimos a un hijo adolescente algo, más lo empujamos a que se aferre a ese algo. Entonces, yo tengo que ser inteligente, creativo. Cuando, por más que yo esté 100% seguro que no debe tener esa relación sentimental con ese chico o esa chica, no debo prohibírselo, porque prohibiéndose lo que estoy logrando es apagar un incendio de hoy, pero voy a generar otros incendios de mañana. Lo que estoy haciendo es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque probablemente lo logre separar de este chico, de esta chica, pero la siguiente relación, el siguiente enamoramiento, pues con la experiencia vivida en la primera, pues te va a ocultar, lo va a hacer clandestino, no va a confiar en ti en ese sentido. Entonces, por eso, por más que yo esté 100% seguro de que no le conviene, no le prohíba, no le prohíba. Pero inteligentemente sea creativo y empiece a ganarme su amistad, su confianza para que él me cuente cómo le trata ese chico, cómo la trata esa chica. Y yo, como quien no está muy interesado en el caso, le va diciendo, pero hijo, bueno, piensa, mira, si tú quieres que yo te dé mi opinión, y lo que te ha hecho o te ha dicho, ese es un maltrato, ¿no? Me parece a mí que es un maltrato, que no te está respetando del todo, ¿no? Y tú eres una chica que tienes que hacerte respetar y valorarte, ¿no? Porque tú vales, hija. Pero bueno, es una decisión tuya. Yo solamente te doy mi opinión. Cuando yo se lo digo en ese tono y uso esas dos frases, papá, mamá, escúchenme. Y creo que en todas nuestras relaciones humanas siempre debemos decir así, y más con nuestros hijos adolescentes, en temas que tienen que ver directamente con él y que son espacios de él o de ella. Mira, a mí me parece, yo creo, yo pienso. Tengo que usar esas palabras. No tengo que decirle, mira, tú no debes estar con ese chico es un malo, ese no te conviene. No, estoy siendo impositivo, medio autoritario, medio controlador. Así no funcionan las cosas. No te va a contar más. Y eso va a ser por un lado y por otro lado, pues te va a ocultar las cosas allí. Entonces, como quien no tiene mucho interés, a mí me parece, yo pienso, yo creo, le digo. Y entonces ella me va o él me va seguir contando cosas que pasen. Ah, ya, la otra frase que tienen que decir es, pero mira, es tu decisión. Tú eres la que decide. Yo respeto tu decisión, pero yo te opino, hija o hijo, lo que yo creo, ¿no? Lo que yo haría en tu lugar, pero finalmente tú decides. Cuando yo le digo eso, le estoy ayudando a que madure. Me estoy ganando su confianza. Estoy respetando sus sentimientos. Estoy respetando lo que piensa, siente y quiere. Ese respeto es lo que le enseña a mi hijo, a mi hija, a que se haga respetar y a que respete a otros. Porque hay hijos que no respetan a las personas. O ya cuando son jóvenes y adultos no respetan a otros o no se hacen respetar simplemente. Sencillamente porque papá y mamá no lo supieron respetar a él. Cuando un hijo crece en una atmósfera parental de padres que no lo respetan en lo que piensa, siente y quiere, él aprende no solo a no respetar a otros, sino también aprende a no hacerse respetar por otros también.
Y en el caso de las mujeres, de las niñas, puede suceder eso, que se van a encontrar con un maltratador, con alguien que les grita, que les habla mal. Claro, pero si eso hacían papá y mamá, o uno de ellos, entonces ya se acostumbraron en ese patrón relacional. Entonces por eso tú decides, yo pienso, yo creo, hija, pero yo respeto lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú sientes, ¿no? Tú decides. Y bueno, y en base a lo que yo observo en ese chico, en esa chica que no me agrada, yo esbozo estrategias inteligentes, creativas para paulatinamente irlos separando. Pero no entro al choque ni a la guerra. Eso no funciona. Al enemigo hay que tenerlo cerca, decía alguien, ¿no? Decía el refrán. Entonces, igual, al chico ese que no me cae, lo tengo que tener cerca. Y paulatinamente, esbozar, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que me cuenta, irlos separando inteligente, creativa, paulatinamente, de tal manera que sea ella o él mismo quien llegue a tomar esa decisión. ¿Ya? Entonces, cuidado. ¿Cómo manejamos el primer amor en la vida de nuestros hijos adolescentes? Porque podemos perder la confianza. El segundo desafío que enfrentan los adolescentes llegados a esta etapa de vida es la aceptación. La aceptación. El lograr ser aceptados socialmente. Ellos han vivido durante la niñez con unos padres que esperemos que se hayan sentido aceptados por papá y por mamá, porque si no, es doble el trabajo que van a experimentar durante la adolescencia. Pero vamos a suponer que durante la niñez se han sentido aceptados, valorados, reconocidos por papá y por mamá. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, ya no solamente buscan la aceptación de papá y mamá, buscan la aceptación social, la aceptación del grupo, la aceptación de su entorno social. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Escúchenme, papá y mamá. Cuando el adolescente no se siente aceptado por papá y mamá en su entorno familiar, va a buscar otro entorno social en el cual encuentre la aceptación que no encuentra en casa. ¿Ok? Cuando él no se siente aceptado por mí como papá, como mamá, por mamá y papá, él va a buscar otro grupo social. ¿Saben por qué hay pandillas de jóvenes? Porque la pandilla se convierte en una nueva familia para ese joven que se siente expulsado, rechazado, marginado, criticado por su propia familia. Llega a la pandilla donde es un líder, se siente aceptado, se siente valorado. ¿Pero al precio de qué? Pues de actos probablemente violentos, delincuenciales. Pero ya, si ese es el precio que tiene que pagar por ser aceptado, lo va a pagar. ¿Por qué? Porque no se sintió aceptado ni valorado por mamá y por papá en casa. Entonces, cuidado. ¿Por qué ese joven que de repente tiene ciertas tendencias homosexuales, ciertos rasgos femeninos, y se siente que papá y mamá no lo aceptan y se siente rechazado, va a buscar estos grupos o un grupo social donde se sienta aceptado, valorado y amado? Esa chica o ese chico que no se siente aceptado por mamá y por papá, va a buscar una pareja que lo acepte, que le brinde la aceptación de mamá y papá le negaron allí. Y si para eso tiene que entregar su cuerpo y tiene que ser al precio de una intimidad sexual, pues no va a dudar en hacerlo, porque no se siente aceptado por mamá y por papá. Cuidado, mamá y papá, ¿cómo estás relacionándote con tus hijos, adolescentes? Yo entiendo que la adolescencia es una etapa crítica en la vida de la familia, porque los hijos adolescentes nos dan 1 y 1000 motivos para criticarlos. Pero es aquí donde los papás tienen que ser sabios e inteligentes y en vez de criticarlos, aceptarlos. Detrás de esa conducta disfuncional, inestable que tienen los adolescentes,
Porque los adolescentes tienen tres características principales, ¿no? Es que son provocadores, provocan, son transgresores, transgreden normas y, y finalmente son ambiguos, aman y odian, aceptan o rechazan una mezcla de esa ambigüedad. Entonces, por la misma edad que están pasando, ellos mismos no se sienten aceptados por sí mismos, que no les gusta su nariz, que el granito que les salió, que son muy gorditas, muy gordito, muy chato, muy alto, que la oreja, y se ven defectos físicos en su aspecto físico y se sienten ellos mismos como que no se aceptan a sí mismos. O sea, ya en su mundo interior hay una guerra de aceptación interna hacia sí mismo. Si a eso le suman una guerra externa de cierto rechazo o de poca aceptación por parte de los padres, imagínense lo que va a suceder en ese adolescente que se siente rechazado por papá, por mamá. Pero detrás de esa conducta ambivalente, transgresora, provocadora, hay un grito que tiene todo adolescente y que ojalá los papás y las mamás pudieran escuchar. Es un grito que tiene que ver con una frase que la dijo un autor, que no recuerdo el nombre, no es una frase mía. Dice, el adolescente está gritando, ámenme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Lo repito, papá, mamá, escuchen, grábense esta frase de su hijo adolescente. Cada vez que lo vean ustedes que transgrede, que se porta mal, que les exaspera, que les llena de rabia y de cólera, recuerden esta frase. Detrás de esa conducta, el adolescente está diciendo, mamá, papá, ámame, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Pero muchas veces cuando menos lo merece, los padres más lo critican. Ante sus transgresiones, ante sus provocaciones, ante sus ambigüedades. Lo critican, lo juzgan, lo condenan, lo castigan allí. Eso no quita que hagamos y apliquemos disciplina con ellos, pero una disciplina sana, saludable, positiva, de respeto a su persona. Tenemos que respetar su persona en la disciplina. Entonces, tenemos que aprender a aceptarlo o de lo contrario, los estamos expulsando de la familia para que se busquen otra familia. Entonces, estamos trabajando en esta tarde, noche ya, el tema, los tres grandes desafíos que los adolescentes enfrentan y cómo ayudarles como padres. El primer desafío que hemos dicho es el primer amor que enfrentan los adolescentes. El segundo es la aceptación social que buscan. Y el tercer desafío es la autonomía personal. Los adolescentes, llegada a esa edad, luchan por cierta independencia, por cierta autonomía. Entonces, miren, hay un choque generacional entre papás y mamás y el hijo adolescente. Papá y mamá quieren más control. El hijo adolescente quiere más autonomía. Entonces, control y autonomía se enfrentan. Y si los padres son demasiado controladores, demasiado asfixiantes con el hijo, entonces van a provocar una de estas dos situaciones dependiendo del temperamento del hijo. Si son padres autoritarios, controladores, represores, entonces van a generar un adolescente sumiso, probablemente con rasgos depresivos, o un adolescente rebelde con rasgos sociopáticos allí. Dependiendo de su temperamento, en el primer caso, si tiene un temperamento melancólico, flemático, probablemente termine siendo o desarrollando una personalidad sumisa, depresiva. Pero si es un temperamento sanguíneo, colérico sobre todo, probablemente termine desarrollando una conducta rebelde, sociopática, con rasgos sociopáticos. Se lo producimos nosotros allí. Entonces, la llegada de la adolescencia, unos padres sabios tienen que saber manejar bien control y autonomía. Si yo como padre establezco mucho control, está mal.
Pero si yo como padre le doy mucha autonomía, también está mal. Todo en la vida es un equilibrio. El punto medio es salud. El punto medio es lo que determina la salud emocional, psicológica, familiar, en todo allí. Entonces, yo tengo que, como padre sabio, saber cuándo le digo sí, cuándo le digo no, cuándo suelto y cuándo jalo. Eso es lo que tengo que aprender como un padre sabio que tengo que hacer para respetar su autonomía. O sea, el adolescente tiene que tener espacios de decisión, tiene que tener espacios personales que yo debo respetar. O sea, si yo quiero que mi hijo aprenda a valerse solo en la vida durante su adolescencia, yo tengo que soltarlo en algunas cosas que decida, que piense, que haga, al mismo tiempo que asuma las consecuencias de ciertas decisiones que vaya tomando él. Entonces, es importante. Cuidado que durante la adolescencia caigamos en control. El control es un vínculo insano de desamor. Yo siempre les invito a leer el libro La belleza de amar. Lo pueden adquirir por nuestra web, por nuestras redes sociales, en la que mencionamos los 5 vínculos insanos de desamor que enferman psicológicamente a los hijos. Y también señalamos los 5 vínculos sanos de amor, cómo relacionarnos sanamente con los hijos, que van a garantizar una identidad saludable en los hijos. Adquieran ese libro, lean ese libro. Uno de esos vínculos insanos de desamor que está en el libro es el control. El control tiene 2 caras, porque se puede manifestar de 2 maneras. En sobreprotección, ser padres demasiado sobreprotectores, o ser padres demasiado sobreexigentes. En la crítica es donde se manifiesta la sobreexigencia, ¿no? En el estar encima del hijo, invadir su privacidad, su intimidad, es donde se manifiesta la sobreprotección. Que en este caso es el control que estamos mencionando, que está inhibiendo su desarrollo autónomo del adolescente. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender a balancear cuándo decirle sí, cuándo decirle no, cuándo y cómo equilibramos el control con la autonomía. Entonces, esos son los 3 desafíos que enfrenta el adolescente y hemos compartido cómo acompañarles en esos 3 grandes desafíos. De tal manera que podamos lograr que la confianza que ellos nos tengan no se pierda. Por el contrario, sea una confianza que se afiance en ellos con nosotros. Es importante que nuestros hijos confíen en nosotros. Es importante que el vínculo se establezca sobre la confianza que ellos nos tengan, porque de lo contrario estamos abriendo puertas falsas, para que nuestros hijos se descarríen o vayan tras la confianza de otros que no van a protegerlos ni los van a guiar sabiamente, amorosamente, como lo harán sus papás. ¿Ok? Dicho esto, ahora sí podemos entrar a un tiempo de preguntas. Ya vamos a entrar a un tiempo de preguntas. Ya hay preguntas. Giovanna pregunta, doctor, ¿un hijo varón tiene más relación con el padre o la madre en la adolescencia? Quisiera cómo trabajar el vínculo. A ver, mira, tu pregunta, que es media afirmación, que estás diciendo como que el hijo varón tiene más relación con el papá y después señalas como que, doctor, un hijo varón tiene más relación con el padre o la madre en la adolescencia. Ah, ya, creo que me estás preguntando, ¿con quién se relaciona más el hijo varón? ¿Ya? ¿De quién está más cerca? Yo te respondo de la siguiente manera, Giovanna. No es un tema de papá o de mamá. O sea, no es porque el hijo varón
es porque mamá es mujer y con ella estoy más cerca, ni es porque papá es varón y con ella es más cerca. No es un tema de género, es un tema de confianza. ¿Quién le inspira más confianza? Ese es el tema. ¿Quién le inspira más confianza? Si es papá o mamá. Entonces, de quien le inspire más confianza es quien más se va a pegar. ¿Y cómo así se gana la confianza un padre, una madre hacia su hijo adolescente? Es cuando lo respeta. El respeto es lo que genera confianza. Cuando papá y mamá respetan lo que piensa, siente y quiere ese adolescente. Lo que no quiere decir necesariamente que se le dé todo lo que piensa, siente y quiere, sino que se le respete. Que aun cuando yo lo voy a disciplinar, que aun cuando yo le voy a decir no a lo que me pide, yo lo hago siempre con respeto, no con imposición, no con autoritarismo, no gritando, no diciendo yo soy tu papá y punto, y a mí me obedeces. Y ya cuando seas adulto y tengas tu dinero, harás lo que te da la gana. Mientras tanto, aquí me obedeces. Eso es una falta de respeto total a mi hijo adolescente. Después no me queje que no me respete a mí, que no respete a las autoridades, que no respete a la sociedad. Finalmente, un delincuente, ¿quién es? Un delincuente no se formó en la calle, en el colegio, en la sociedad. Un delincuente se forma en el hogar. Frente a la primera autoridad que un delincuente se revela es ante la autoridad de su padre, de su madre. ¿Y por qué se revela? Porque no fue respetado, porque no en ningún momento tuvieron consideración con él. Entonces, tu pregunta es, ¿con quién tiene más cercanía? Pues con el que le inspire más confianza. ¿Con quién? ¿Y quién es el que le inspira más confianza? Pues el que lo respeta más. Ya, eso es. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Marisol pregunta, ¿cómo superar un intento de violación de parte de un miembro de familia? Ok, este es un tema muy interesante que lo vamos a abordar en una charla también. Ya esto de los intentos de violación sexual. Mira, lo que se tiene que hacer es, si la niña, el niño te ha contado, mi tío, mi papá, mi abuelo, ¿no? Me han manoseado, me han querido hacer eso. O sea, el niño está confiando en ti. Hay un autor, Boris Cyrulnik, que habla que lo que trauma a los niños y a los adolescentes no es la experiencia negativa vivida exactamente, sino la, el no ser reparado, el no ser atendido en su demanda es lo que le genera un trauma. Es decir, si el niño viene y me cuenta que el tío, el abuelo o alguien ha intentado manosearme, abusar de mí, y yo, por no enfrentar a ese tío, a esa mamá, por no hacer un escándalo, no digo nada, y le digo, hijo, ya ten cuidado, yo te voy a cuidar, no te preocupes, y no hago nada más, ese niño va a terminar con un trauma. Entonces, lo que hay que hacer es reparar, hay que denunciar eso. O sea, eso no puede quedar oculto. Sí, hay un precio que pagar, el escándalo. Hay un precio que pagar, tal vez el enfrentamiento con la familia, ¿no? Las peleas con la familia. Pero no importa, ese será el precio o de lo contrario, el precio que tendrás que pagar será el trauma de tu hijo o de tu hija. Hay que hacer la denuncia. A veces será una denuncia policial, aunque yo no me refiero tanto a esa denuncia, pero que también lo puede ser, sino me refiero a la denuncia moral que se haga delante de la familia, ¿no? Que se haga delante de quienes participan del ambiente familiar en ese sentido, ¿no? Para que quede claro ese niño que tú lo has defendido y no va a generar ningún trauma si él se siente protegido, defendido, que mamá, que papá están ahí con él o con ella. Entonces, eso es lo que hay que hacer, una denuncia moral. Y si es necesario también hacer la denuncia policial cuando haya esos intentos y parar inmediatamente, ¿no? Hay que parar inmediatamente eso y alejar al que ha intentado hacer ello, ¿no? Eddie pregunta, un bebé de 2 años y medio, no es un bebé, es un niño, ¿eh? De 2 años y medio,
que vive con su primo autista de la misma edad, puede adoptar y copiar las mismas conductas de su primo autista? Depende, Eddie. Bueno, en principio te diría que no. Va a tener problemas de socialización probablemente, ¿no? Si todo el tiempo para con él, pero habría que ver cuál es el grado de autismo. El autismo tiene diferentes grados. Hay autistas que se relacionan, que juegan, pueden jugar con otro niño. Entonces, si tu niño de 2 años y medio se está relacionando con el autista, es porque de alguna manera está encontrando eco en el autista. Porque si el autista no le responde, lo ignora, no lo mira, nada con él, yo no creo que tu niño siga queriendo relacionarse con ese primo. Entonces, yo no creo que el autismo que tenga su primo sea de un grado, digamos, severo, de un grado moderado, ¿no? Creo que debe ser de un grado leve. Si el otro niño autista responde a su juego, responde a su comunicación, a su contacto con limitaciones probablemente, no va a pasar nada. Además, yo no creo que sea solo con ese niño que se relacione todo el tiempo. También a 2 años y medio, quizás en medio año más, estará yendo a un colegio donde va a socializar con otros niños también. Entonces, no creo un riesgo que haya, pero igual yo tendría que ver el grado de autismo que tiene ese primo, ¿no? Pero no te asustes, no hay ningún problema ahí. El mismo niño, cuando se dé cuenta que no encuentra eco en su primo, se va a aislar él mismo también. Ana Elizabeth pregunta, soy separada, tengo mi hija de 8 y 13, pero la mayor es más pegada a mí. No se separa, es muy dependiente, hasta para la ropa que se va a poner. Y si ve que un desconocido se me acerca, le afecta. Me doy cuenta por su carita. A ver, Ana, es muy peligroso lo que está sucediendo entre tu hija mayor y tú. Me da la impresión que hay una especie de simbiosis entre madre e hija. Hay como una dependencia enfermiza. A los 13 años, esa adolescente debería más bien estarse desapegando de ti y estar más bien queriendo contactarse más con otras niñas de su edad. Pero si está demasiado pegada a ti y te prefiere a ti por encima de sus amigas, es porque puede que tenga 13 años de edad cronológica, pero emocionalmente tiene 7, 8, 9 años probablemente, o menos incluso. Entonces, la gran pregunta es, eso no es normal, Ana, no es normal. El que tenga ese tipo de dependencia. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo como mamá o qué he estado haciendo yo como mamá para haber provocado esa dependencia? Porque soy yo el que lo ha provocado, no es ella. No es que de la nada ella se ha pegado y ha desarrollado esa dependencia. Soy yo. Entonces tú eres la que tienes que preguntarte, ¿qué estás haciendo para crear esa dependencia? Tú hablas de que estás separada de tu esposo. Déjame especular un poco y lo hago en base a mi experiencia con otras personas. De repente no es tu caso, pero te lo voy a decir y si no es tu caso, pues piensa en otras causas. Es la mayor. Entonces, yo puedo pensar que cuando tú te separaste del papá, tú sufriste y sin darte cuenta, tu hija mayor se convirtió en tu refugio, en tu acompañante, en tu consoladora. Y sin darte cuenta, esa hija adolescente se convirtió en el reemplazo de tu esposo. Y sin darte cuenta, ella cumple esa función de llenar ese vacío que dejó el esposo que se fue. Y por eso ella siente que tiene que estar pegada a ti para que tú no te sientas sola, para que tú no te quedes sola. Y ha desarrollado una especie de pseudo conyugalidad contigo, de una falsa conyugalidad, a tal punto que, como tú misma lo dices, siente celos si hay algún hombre que se acerca a ti, porque siente que ella está encarnando a papá,
porque tú hiciste, sin darte cuenta, que ella encarnara ese personaje cuando papá se va. Y entonces ella por eso dice que nadie se acerque a mamá. Por eso no la voy a dejar sola, mamá. El desafío está en que rompas esa simbiosis con tu hija. Creo que necesitas una ayuda terapéutica, pero o un consejero o consejera que te ayude a cómo desapegarte de tu hija, porque eso le está resultando sumamente dañina para su desarrollo personal. Pero tienes que averiguar cómo se dio esa simbiosis, cómo se produjo esa relación enfermiza y empezarla a combatir, a separarla inteligentemente. Ivonne pregunta, ¿cómo se puede manejar la masturbación en un adolescente varón? Ivonne, supongo que es la mamá. No me cuentas nada del papá. No me cuentas si hay un hermano mayor, si hay un abuelo, alguien que pueda asumir la figura paterna si es que no la hay. Mira, la masturbación, digamos, debería preocuparte si hay un exceso, si hay como un vicio, si hay como que perturba su desarrollo, su conducta. De lo contrario, será algo pasajero allí, que algún hombre o no sé si contigo tenga la confianza de manejar ese tema allí, pero creo que no debe ser, no debes descubrirlo ni avergonzarlo en ese sentido, ¿ya? Sino coméntalo con un familiar, si es el papá mejor, ¿no? Para que él hable con él, le cuente qué está sucediendo, lo guíe, sin generarle culpa, ni tampoco darle carta abierta para eso, ¿no? O sea, no hay que llegar a los extremos, en que eso es pecado, no lo hagas, y que a Dios no le agrada, y que te vas a enfermar. O sea, no le metas esas cosas en la cabeza a tu hijo, porque eso lo va a convertir en un neurótico allí, ¿no? Entonces, simplemente ten cuidado, hijo, no te vayas a exceder, eh, mira, guíate esto, lee esta lectura con respecto a eso. Alguien varón que lo pueda ayudar a tu hijo si es, porque es varón él, ¿no? Es lo que te podría decir, ¿no? Ince pregunta, mi hija de 7 años me dijo que le gustaba su compañerito. Me cayó como un vaso de agua fría a tan temprana edad, solo 7 años. Claro, lo que pasa, Ince, que tú no te acuerdas qué sucedía en ti cuando también tenías 7 años. ¿Ve? Y es natural, las emociones es algo inherente a los seres humanos. Lo sentimental, la atracción física, es inherente al ser humano. Ahora, cuando tu niña de 7 años te dice que le gusta su compañerito, claro, y esto le digo a todos los papás y las mamás, cuando nuestros niños nos dicen algo, no, no, digamos, nos exasperemos, no pongamos un rostro de sorpresa, de miedo, de terror. El lenguaje no verbal comunica mucho también. No hagamos eso, sino con toda la tranquilidad, tragando nuestra sorpresa o miedo o preocupación. Lo primero que yo tengo que preguntar es, ¿qué entiendes por me gusta ese compañerito? Tengo que preguntarle eso. Porque si yo me quedo con que mi hija me cuenta, mamá, ese compañerito me gusta mucho. Uy, lo primero que estoy pensando es, uy, está enamorada, uy, va a hacerse enamorada, o va a estar con este muchacho. Y de repente cuando es otra cosa. Por eso hay que preguntarle, ¿me gusta? Entonces, ¿cómo así te gusta, hija? ¿En qué sentido te gusta? A ver, cuéntame. Y ella te puede contar, no, es que él es así, es bastante conversador. Me gusta que es bastante conversador, ¿no? O me gusta que es bastante deportista. Y eso es lo que le gusta, eso es lo que le atrae. Y tú estás pensando ya que él ya quiere ser enamorada de él. Que puede ser también lo emocional.
que se siente atraída físicamente por él, pero es un gusto, nada más, ¿no? Y no va para más tampoco. O sea, no hay que exasperarnos ni preocuparnos en exceso ni con motivos, porque no hay un motivo ahí real, ¿no? Que podamos ser. Pero hay que preguntarle, ¿qué entiende por me gusta, ¿no? Raquel dice, tengo mi hija con trastorno alimenticio, es adolescente, está en tratamiento, actualmente no quiere aceptar ningún consejo y solo quiere hacer lo que quiere. ¿Qué puedo hacer? Mira, Raquel, muchos de los trastornos de conducta alimentaria, como la bulimia, ¿no? Como la anorexia, en verdad, el problema de fondo no es eso. Muchas veces el problema de fondo es una depresión. Es decir, la depresión se enmascara con diferentes caretas. Una de ellas es el trastorno de conducta alimentaria, ya sea bulimia o anorexia. Entonces, yo podría sospechar que el problema de fondo es esa, la depresión. Y la bulimia o la anorexia que pueda sufrir es simplemente una manera de dejarse de vivir, de no querer vivir. Porque miren, los depresivos no quieren vivir o sufren el vivir en este mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues buscan formas de no estar, digamos, en contacto con este mundo. O sea, cuando ella no quiere comer y sufre de bulimia, anorexia, el mensaje que está diciendo es no quiero vivir. Claro, depresivos extremos son suicidas y se matan. Otros son suicidas a plazos. No quiero vivir, me dejo de estar. Entonces, yo creo que tendrías que evaluar este tema con tu hija. Yo podría sospechar que más es un tema de depresión. Porque mira, tú puedes tratarla y ella superar la anorexia o la bulimia que tenga. Lo supera. Pero si no se ha tratado con el trastorno de fondo, va a aparecer otros síntomas. Claro, se acabó la bulimia, se acabó la anorexia, pero van a desarrollar problemas psicosomáticos o problemas de conducta de otro tipo ya. Entonces, hay que trabajar el tema de la depresión. Y la depresión en la adolescencia generalmente tiene que ver con dos cosas. Papá, mamá, se escuchen. Las dos cosas que más está llevando a los adolescentes la depresión es el desierto afectivo en el que viven. Es decir, no tienen papás o mamás que le brinden cariño, que le brinden un abrazo, un beso, que le digan, hijo, te quiero mucho, te amo, tú eres importante para mí. Nunca le dan un abrazo, nunca le dan un beso. Son padres ausentes, física o peor aún, ausentes emocionalmente. Entonces, la desafectividad en que viven genera depresión. Y el otro factor que genera mucha depresión es la sobreexigencia, que tiene que ver con el control. Son padres demasiado sobreexigentes. No, quiero que te saques 19 en la nota. Quiero que estudies mucho. Quiero que seas campeón en el fútbol. Quiero que seas campeón en el tenis. Y estudia más, entrena más. Y te pongo profesor de matemática, profesor de letra, profesor de piano, profesor de tenis. Te pongo todo. Y tienes que estudiar y tienes que ser la número uno. Sobreexigencia, sobreexigencia. Claro, va a llegar un momento en que va a desarrollar depresión. Y la depresión se puede enmascarar. Se va a enmascarar. Entonces, ese adolescente que se vuelve drogadicto y sus padres están trabajando y tratando con su drogadicción, en el fondo es un problema de depresión, porque la droga se convierte en su escape, en su refugio, de la frustración que vive producto de la sobreexigencia o de la desafectividad en la que ha vivido, ¿no? Ok. Caterín pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hija a que no se sobreexija y sienta que compite con alguien? ¿Cree que esto se debe a que tiene un padre ausente
Ella sufre de dolores intensos. A veces el doctor me dijo que es por el estrés. Bueno, Catherine, eso último de esos dolores intensos tiene que ver con lo psicosomático. Evidentemente, tu hija está somatizando allí. Está somatizando. Y mira, cuando tú me dices que tu hija se autosobreexige y siempre está compitiendo con alguien, eso, eso no le viene gratis. Eso ella lo aprendió de alguna manera. Miren, ella tiene un chip de sobreexigencia. Tiene ese chip en su mente, en su cabeza. Tengo que ser perfecta, tengo que hacerlo bien, tengo que sacar buena nota, tengo que hacer bien mis cosas, y está compitiendo con otros. Esa sobreexigencia probablemente se la he colocado yo como mamá o como papá sin darme cuenta, de manera sutil, muy sutil. Las sobreexigencias que generan depresivos son sobreexigencias, imposiciones muy sutiles, ¿no? Un adolescente, bueno, ya adulto, él viene a la consulta adulto y me dice, cuando yo sacaba 16 o 17 de nota, a mí me daba miedo mostrarle mi nota a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y yo le decía a la profesora, profesora, ¿puede subirle un poquito más, por favor? Porque mi mamá se va a molestar, porque ella quiere que yo saque 18, 19 mínimo, ¿no? Entonces, claro, la profesora se extrañó, pero eso es sobreexigencia. Cuando el niño está buscando la aprobación, está buscando la aceptación de mamá, papá, se da contra la pared de la sobreexigencia, que no. Para que tengas mi amor, mi aprobación, tienes que sacar 18, 19, porque no te permito que saques 17. Y lo puedo hacer de manera muy sutil, hijo, está bien, has sacado 17, pero debiste sacar 19. Si tú eres inteligente, tú puedes hacerlo, hijo, ¿ya? La próxima saca un poco más 19. Esa es una manera muy sutil de descalificación, muy sutil de sobreexigencia que estoy haciendo con mi hijo. Cuidado, es ahí, en esa atmósfera relacional, en ese vínculo insano de sobreexigencia, de control, de descalificación, en que se va incubando al futuro depresivo, en esa atmósfera familiar. Entonces, lo que probablemente haya pasado sea eso con tu hija. Y de repente, hasta ahora, sin darte cuenta, tú o el papá son sobreexigentes. Y si ya no lo son, pues hay que pedirle perdón. Hay que pedirle perdón por eso. Y hay que ayudarla con una terapia que pueda manejar ese chip, desactivar ese chip que tiene en la cabeza y que justamente probablemente ya ella tenga ciertos rasgos depresivos y por eso está somatizando. Por eso tiene ese chip de la sobreexigencia en ese sentido, ¿no? Entonces, en concreto, lo que hay que hacer es evalúense ustedes como padres. ¿Ha bajado la sobreexigencia? ¿Lo han cortado ya? ¿Ya no hay? Detecten, evalúen eso en ustedes. Y si ya no hay, claro, ella ya no necesita que ustedes lo sobreexijan, porque ya le colocaron el chip de autosobreexigencia. Entonces, es ella con la cual tenemos que trabajar, ¿no? Y ustedes como padre apoyarlos en que no importa, apláudenla y siempre, si antes le decían saca 19, no importa, hija, si sacas 13, no importa. Lo importante es que hayas esforzado y hayas hecho tu parte. No importa. Siempre darle el no importa, hija, no importa, dale. Lo importante es que estás ahí en el camino. Así. Esa es la manera de minimizar, de bajar la tensión de todas esas exigencias que ella ha podido tener y ha tenido y está teniendo todavía, ¿no? Ok, creo que estamos llegando ya al final. Bueno, hay una última pregunta, a ver, de Edwin. Tengo una hija de 33 años, por prescripción del psiquiatra está tomando diversas pastillas. Últimamente hace abuso de esta medicación y lo combina con cerveza y ron. Mal
Mala combinación, una combinación muy perniciosa. No está consumiendo alimentos por 2 semanas. Hace 3 días dejó de tomar las pastillas y alcohol. Hoy indica que escucha voces y diversos sonidos y nuevamente quiere empezar a tomar licor. ¿Qué hacer? Ella vive sola y cuando nosotros vamos a verla nos bota de su departamento. ¿Qué hacer? Ella está tomando pastillas, por lo tanto, Edwin, ella tiene un diagnóstico. No me lo dices. ¿Qué diagnóstico le han dado los médicos, ¿no? Los psiquiatras? Yo puedo sospechar que lo que ella está pasando es un cuadro de depresión. Por eso también recurre al alcohol, que es el gran refugio, el típico refugio de las personas que están con ansiedad, con depresión. Yo creo que está en un nivel de desestabilización emocional en la que ella siente que las pastillas no le están haciendo nada y por eso ya no las toma o simplemente se está dando al abandono allí. Y cuando ustedes van a ver, el hecho de que me cuentas de que ella vive sola, no sé por qué vive sola. No me cuentas si tiene pareja o ha tenido también. Miren, la soledad, la soledad es todo un tema que puede generar también angustia, que puede generar depresión. Los seres humanos somos seres sociales. Hemos sido creados o nacemos para vivir dentro de una convivencia. El estar solos o solas, ¿cuánto de depresión le está generando a ella? Pero eso es en la actualidad. ¿De dónde le viene todo ese cuadro depresivo o qué más tiene, no? Tú mencionas que está empezando a tener visiones, a oír voces. Eh, Mira, una persona que ha vivido un cuadro depresivo, puramente depresivo, y después empieza eso, a oír voces, a sentir o ver o tener alucinaciones, es producto de esa soledad. O sea, muchas veces los delirios, las alucinaciones, es una manera de compensar, de escapar de este mundo tan frustrante, tan amargo, tan angustiante, que yo deliro, porque mi mente escapa en el delirio al sufrimiento, a la crisis emocional, a la crisis existencial que vive. Entonces, el que ella los vote, ¿hasta qué punto a mí me dice que puede tener algo contra ustedes? De repente tiene un resentimiento, una amargura hacia ustedes. Todo esto que cuentas, no me das muchos datos para poder trabajar, pero evidentemente los trastornos se han generado en la infancia. En la juventud, en la adultez se manifiestan, pero es en la infancia. ¿Qué han hecho ustedes como papá y mamá? Y con esto no les quiero generar culpa, pero ¿qué han hecho o en qué han fallado que ha llevado a que su hija crezca con este tipo de trastorno de conducta? El tema no es sentirme culpable por lo que hizo. El tema es pedirle perdón, acercarme a ella, reconocer. De repente ella les reprocha algunas cosas, ¿no? Les está siempre diciendo, ustedes esto, ustedes aquello, ustedes me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y de repente ustedes como papá y mamá se están defendiendo. Hija, sí, pero nosotros lo hacíamos por tu bien, nosotros no supimos, además teníamos que trabajar y que esto y que lo otro. Si ustedes están respondiendo eso al reclamo de ella, están alimentando más su depresión o su conducta trastornada. A todos sus reclamos, ustedes deberían responderle, hija, tienes razón en lo que dices, perdónanos. No hay nada que lo justifique. Perdónanos. Tienes toda razón. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, no lo haríamos, hija. Perdónanos. Nos duele en el alma que hayamos hecho lo que tú dices, ¿no? Pero te amamos, hija.
Solo te puedo decir eso, que te amo. No supe amarte correctamente antes, pero te amo. Siempre te he amado y quiero amarte más. Si es posible, daría mi vida por ti en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso. Siempre hemos dicho en este programa que el amor es terapéutico. El amor tiene un poder terapéutico inmenso para sanar y transformar la vida de unas personas. La mejor pastilla que puede tomar tu hija es el abrazo, el beso y el sentirse amada por ti, por la mamá. Ese es el mejor antidepresivo, el mejor ansiolítico que una persona puede recibir. Por eso este programa se llama La belleza de amar. Es una invitación a amar al otro, amar al prójimo, amar a la familia, amar a los hijos. Si lo hemos hecho mal, tenemos que rectificar, pedir perdón, sin explicaciones, sin justificaciones, y empezar a amar al hijo, empezar a amar a la otra persona, empezar a amar al padre que me pudo haber hecho mucho daño, porque eso es sanidad, porque eso es transformarnos terapéuticamente. Ok, eso es lo que te podría decir Edwin, ¿no? Ok, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día. Si les gustó el programa, les ayudó para sus vidas, para sus familias, pues denle un like, un clic en el pulgar del canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal, me pueden ubicar como José Valdeón, psicoterapeuta familiar en YouTube. Al suscribirse, ustedes pueden volver a ver la charla de esta tarde que hemos tenido, como también ver otras charlas con diversos temas que venimos dando cada martes. ¿Ya? Así que es una invitación. Pueden compartirlo con otros familiares, amigos, que también les pueda ayudar si ustedes sienten que a ustedes les ayudó. Muchas gracias. Les habló José Valdeón Valdivia. Soy psicoterapeuta familiar y de pareja y los espero el próximo martes aquí en La Belleza de Amar en su canal de YouTube. Gracias y Dios les bendiga.